Áreas laterales y volúmenes de sólidos. Cubo. Un cubo tiene 6 caras cuadradas. Entonces tenemos la siguiente imagen que nos representa el cubo, donde esta es una de las caras, esta es la otra. Van 2, 3 y 4. 4 caras laterales y 2 caras, una superior y una inferior, lo que igual forman las bases. Cada uno de estos representa un vértice del cubo, que lo vamos a ver. Este lado que tiene longitud L, esto que tiene longitud L, esto que tiene longitud L. Entonces tenemos la siguiente situación en la indicación de los vértices: vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, que está integrado en lo que es la cara inferior, que corresponde a la base del cubo. Y luego indicamos aquí en la base superior E, F, G, H, los vértices. ¿Qué podemos hablar? Los vértices E, H, D, A, de esta cara lateral, de esta cara lateral frontal, vértices E, F, B, A, de esta cara lateral del lado de la derecha, F, G, C, B. La cara lateral que está de fondo, H, G, C, D. Entonces pues, se puede hablar del cuadrado con respecto a caras laterales, cuadrado EFAB, o en una forma ordenada EFBA. Tenemos el cuadrado FGCB, el cuadrado HGCD y el cuadrado EHDA. De manera que las caras laterales son 4 iguales, lógicamente, y la cara superior EHGF, que forma una base, la cara ADCB, que es una base también, una cara inferior o base inferior. Esta longitud aquí, este segmento FB, GC, segmento EA, son las aristas del cubo. Asimismo HD. De manera que entonces podemos hablar de un área 1 que representa cualquier cara del cubo, si consideramos esta, y que será la multiplicación de esta longitud por esta longitud, L por L, L cuadrado. Como todas las caras de este cubo, que son 6, 4 laterales y 2 bases, una inferior y una superior, son de igual área, entonces podemos hablar de un área lateral, donde el área lateral son 4 veces A1, es decir, que correspondería a 4L cuadrado. En el caso del área de la base, simplemente es A1 y que sería L cuadrado. El área total es la suma del área lateral más el área de la base, 2 veces el área de la base. Entonces tenemos área total igual el área lateral más 2 veces el área de la base, que en ese sentido sería 4 veces A1 más 2 veces A1, en términos prácticos sería 6A1, es decir, 6L cuadrado. Entonces tenemos lo siguiente del cubo, la indicación del área total, que es 4 veces el área 1 más 2 veces el área 1, que esto es igual a 6 veces el área 1. Podemos hablar del volumen, que es la multiplicación de los 3 lados correspondientes al ancho, profundidad y altura, L por L por L, que sería L al cubo. Recordando que todo lo que se refiere a unidades, en el caso de área son unidades cuadradas y en el caso de volumen son unidades cúbicas, ya sean estas centímetros, metros, kilómetros, pie, pulgada, cualquiera de las unidades de mención. Entonces tenemos la siguiente situación.
El ejercicio 1, un cubo donde esta longitud aquí es de 3 centímetros, la altura, 3 centímetros de profundidad y 3 centímetros de largo. La profundidad que también se le llama ancho. Entonces el primer cálculo que se va a obtener es el área 1, que es cualesquiera de los cuadrados que se pueda considerar, dado que en un cubo la característica es que todas sus caras son de igual medida de área. Entonces es área 1 L cuadrado, y aquí como L es 3 centímetros, 3 centímetros aquí y los 3 centímetros de acá, simplemente sería 3 al cuadrado, de manera que el área 1 es igual 9 centímetros cuadrados, dado que 3 elevado a la 2 indica que la base debe multiplicarse consigo mismo dos veces, es decir, 3 por 3, 9 centímetros cuadrados. El área lateral es la suma de 4 veces el área 1, de manera que se puede escribir área lateral igual a 4 veces A1, es decir, área lateral igual a 4 en producto, como ya tenemos área 1, que son los 9 centímetros cuadrados, 4 por 9, que entonces el área lateral es igual a 36 centímetros cuadrados, es decir, 4 por 9, 36. Luego de ello, pasamos a lo siguiente, y el cálculo del área de la base, que es igual al área 1, y como el área 1 ya está calculada, que es 9 centímetros cuadrados, que es el dato concedido anteriormente y calculado acá. El dato concedido son los 3 centímetros y el calculado son los 9 centímetros cuadrados, que corresponde al área 1. De manera que entonces, una vez teniendo el área de la base, podemos hablar del área total, donde el área total es igual a 6 veces el área 1. Área total igual a 6 veces el área 1, 6 por 9, y entonces nos queda 6 por 9, 54 centímetros cuadrados. Y el volumen, que es la multiplicación de los tres lados. Donde tenemos aquí 3 por 3 por 3 para encontrar el volumen de ese cubo. Y eso nos quedaría de la siguiente forma. Escribiríamos 3 al cubo elevado a la 3. Y tenemos entonces lo siguiente. 3 a la 3, que es multiplicar consigo mismo la base, que es 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. De manera que entonces el volumen del cubo nos quedaría B. Esto sería aquí igual. Vamos a colocar esto en color negro. Y entonces nos debe de quedar 27 centímetros cúbicos, porque son unidades de volumen. Entonces elevado al cubo, y ahí lo tenemos, y ponemos en color violeta, y ahí está. Vamos a lo siguiente ejercicio. El prisma rectangular, cuya característica principal es que sus longitudes son distintas. Aquí tenemos altura A, largo B, ancho o profundidad C. Entonces la indicación aquí en rojo de la altura, en rojo aquí también lo que es el largo, y acá la indicación de lo que es profundidad o ancho. Entonces el cálculo del área lateral, para ello una de las caras a calcular es esta aquí de frente, que es la misma que está ahí al fondo. Entonces hacemos una extracción de esa cara, y a esa cara le vamos a llamar área 1. Donde esta longitud B corresponde aquí, esta longitud A que corresponde aquí,
extrayendo esto, a eso le llamamos área 1, de manera que el área 1 es igual a por b, y donde a que corresponde a la altura lo tenemos aquí, y b que corresponde al largo b. Altura a, largo b, a por b. Entonces ya tenemos indicado lo que es el área 1, que es la misma que está al fondo aquí. Y ahora vamos a ver el área que corresponde a esta región de aquí. Entonces extraemos, es lo que hemos marcado aquí en verde oscuro, vamos a extraer esa región, de manera que esta longitud de aquí, que es la altura, es la misma a que corresponde aquí. Y a eso le vamos a llamar lo correspondiente al área 2. Entonces, esto azul a lo indicamos aquí, que es la altura, y la longitud aquí de la profundidad, que es c. Entonces esto vale c. Y lo hemos indicado en color violeta, y este es el área 2. El área 2 es la multiplicación de a por c. Entonces ya tenemos lo que es área 1 y área 2. De ahí vamos a lo siguiente, que tenemos aquí. El área lateral va a ser 2 veces el área 1 más 2 veces el área 2. Es decir, área lateral igual a 2 veces, donde A1 es A por B, más 2 veces el área 2, que es A por B. En este caso es A por C. Entonces aquí será A por C. Acá se va a cambiar. Esto se va a hacer área A por C. Después del cálculo del área lateral, sigue lo que es el cálculo del área de la base. Entonces, área de la base, área de base. Vamos a simplificar el lenguaje en simplemente área de base. Entonces aquí área lleva acento ortográfico. Lo tenemos acá. Entonces, en el caso del área de la base, indicado aquí A y violeta, tenemos la siguiente caracterización. Entonces, en el caso del área de la base tenemos la siguiente caracterización, que corresponde a la siguiente región. Esta parte de aquí de abajo, entonces esta parte de aquí de abajo corresponde a la longitud B y a la longitud C. Entonces será el área de la base B por C, y eso es lo que se va a indicar: B en rojo y C en violeta. B en rojo, que corresponde al largo, y la profundidad o ancho, que es C, y eso en violeta. Ya tenemos el área de la base, y con eso entonces se puede construir el área total. La fórmula de área total, que podemos escribirlo de la siguiente forma: el área total, que vamos a indicarlo con la letra A mayúscula, va a ser igual al área lateral. El área lateral
que indicamos aquí. Y eso lo señalamos acá. Más el área, 2 veces el área de base, porque hay que considerar tanto la cara superior como la cara inferior. Entonces 2 veces A correspondiente al área de la base, es decir, la cara superior e inferior del prisma. Bien, y por último es el proceso de la indicación de lo que es el volumen del prisma, que es algo bien práctico en su proceso de cálculo. Entonces hacemos la indicación de volumen aquí, y el volumen lo vamos a indicar con letra B mayúscula. Vamos a poner eso en color violeta, esa indicación, y entonces esto será igual. Eso lo ponemos en igual en negro. Entonces, volviendo, no del cubo sino del prisma, ¿ya? Entonces en el prisma el volumen será A por B por C. A, que lo tenemos en color azul, hacemos la indicación en color azul, eso corresponde al parámetro de la altura del prisma. Luego la otra longitud en la otra dimensión es esto, corresponde a B, que es el largo, que está en rojo. Entonces indicamos en rojo B. Una manera de entender más claramente la ubicación de estos parámetros o variables de esas longitudes correspondientes a este prisma que estamos trabajando. Y luego la última longitud es esta, C, la profundidad o ancho, que está en color violeta. Y entonces tenemos aquí C, que está en un color violeta. Entonces hemos construido todas las posibilidades normales para el proceso de cálculo de un prisma. Vamos ahora a lo siguiente. Al ejercicio 2, donde tenemos un prisma tal que nos dan esta longitud aquí de la altura de 4 centímetros, la profundidad o ancho de 3 centímetros y el largo de 5 centímetros. Entonces hacemos la indicación, lo que es la longitud de lo que en correspondiente a la altura de esta longitud correspondiente al ancho o profundidad, y luego la última longitud correspondiente al largo de ese prisma. Vamos a calcular esta área 1 y esta área 2. Entonces el área 1 es igual, vamos a usar 4 centímetros aquí en color azul, 3 centímetros en rojo y 5 centímetros en violeta. Entonces, como vamos a calcular esta área 1, estos 5 centímetros que corresponde al largo es el mismo largo de acá. Y entonces tenemos la altura, que es 4, los 5 centímetros, que es lo mismo que acá y aquí. Entonces 4 por 5. Y ahí tenemos el área 1 igual a 20 centímetros cuadrados, porque las áreas son unidades cuadradas. Luego el proceso del cálculo del área 2 del prisma, que eso será, indicamos aquí, la profundidad, que son los 3 centímetros que corresponde a esto, es la misma longitud de aquí, aquí y aquí. Y que se utilizará la altura, que es la misma de acá, de 4 centímetros. Entonces el área 2 será la multiplicación de 4 por 3, que es lo que se va a escribir aquí. 4 por 3 igual
12 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área 1, el área 2. Con eso podemos calcular el área lateral, donde el área lateral es igual a 2 veces el área 1 a 2 veces el área 2, sumado eso, dado que esta área de aquí es la misma que está al fondo, esta área 2 aquí es la misma que está aquí al fondo, y por ese motivo 2 veces área 1 más 2 veces el área 2. Entonces simplemente escribimos para ese proceso de cálculo área lateral igual a 2 veces el área 1 que ya tenemos calculado, que son los 20 centímetros cuadrados, expresamos la multiplicación con 20 y sumado con 2 veces la multiplicación con el área 2 que ya hemos calculado que son 12 centímetros cuadrados, eso multiplicado por 12. De manera que el área lateral es igual 2 por 20, 40, más 2 por 12, 24. Área lateral igual 40 más 24, 64 centímetros cuadrados. Ese es el área lateral. Luego proseguimos en la siguiente, que es calcular el área total como se había indicado. Vamos a ver, estamos aquí, área lateral. Iríamos al área de la base, donde el área de la base es lo que está aquí, ya sea la base inferior o la base superior, que es lo mismo, 5 por 3 o 3 por 5. Entonces, área de la base igual 3 por 5 igual 15 centímetros cuadrados. Entonces, el área total va a ser el área lateral más 2 veces el área de la base. Entonces, el área lateral, que ya la calculamos anteriormente, que son los 64 centímetros cuadrados, escribimos lo que es 64 más 2 veces el área de la base, donde el área de la base es 15 centímetros cuadrados, entonces 2 por 15, de manera que nos queda área total igual 64 más 2 por 15, que son 30, y luego el área igual 64 más 30, 94 centímetros cuadrados. Y por último, el proceso de cálculo del volumen, que es bien simple, simplemente se refiere a multiplicar las longitudes que son la altura, la profundidad o ancho y el largo, es decir, 4 por 3 por 5. En cualquiera de sus órdenes para el proceso de la multiplicación es válido, no hay problema. Entonces escribimos 4 por 3 por 5, o se pudo haber escrito 3 por 4 por 5 o 5 por 4 por 3. El orden no importa, pero es preferible para cierto patrón, para no confundirse y equivocarse, evitar la equivocación. Bueno, entonces el volumen será 4 por 3, 12, y 12 por 5, 60. 60 centímetros serán cúbicos aquí, no cuadrados, sino cúbicos. Los volúmenes son unidades cúbicas. Entonces vamos a colocar esa unidad en términos de unidades cúbicas. Y ahí está, 60 centímetros cúbicos. Y con eso entonces hemos concretizado el trabajo de cubo y lo que es prisma rectangular.